Buenos días, ¿cómo andan? Ahí ya nos comunicamos todos y comenzamos. ¿Qué tal? Buen día o buenas tardes. A ver, Buenas tardes. rompiendo todo. Bueno, vamos a ir empezando porque no sé si se notará más gente, si entrará más gente, pero así ya arrancamos. ¿M? Pudieron ver las devoluciones, ¿no? Bien. Sí, sí, Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con, esperen un segundito, así arrancamos. Esperen que quiero ir mirando las preguntas. Marisa, ¿me escuchás? Hola, Guillermo, ¿cómo andás? Sí, buen día. ¿Cómo Te, están? ¿Cómo están todos? te veo la frente nada más. Ahí está. Esperen que voy a entrar en el parcial. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a darle una devolución de los temas que eran para desarrollar. Así, Jacqueline, vos sos bienvenida, siempre. Pero con la nota que te sacaste, Nada, igual quería sacarme un par de dudas para ya evacuarlas. Sí, no lo podía creer. te felicito. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a arrancar con el de tutela, tutela judicial efectiva, que estoy pensando, ¿dónde está? Acá está. Jacqueline, yo también te felicito, Muy buena nota. Muchas gracias. ¿eh? Genial. Muchas gracias. Bueno, ahí me escuchan bien, ¿no? Pues estoy sin auriculares, pero se escucha bien, perfecto. Bien, el Yo te trabajo. escucho mal, Ah, sí. Mari. También O sea, a mí se corta Ah, permanentemente, pero yo lo que hice, viste, la nueva técnica que empecé a conectar en la computadora, la PC con. No, pues estoy con la notebook. La conecto yo en también. la red y ahí funciona mejor. Pero bueno, así mejor porque no se escuchan los ruidos de afuera. A ver, el tema del ensayo que era cuando Juan González inicia una demanda por cobro de suma de dinero contra Marta Menéndez y asimismo solicita se apliquen intereses según la tasa activa del Banco Nación. El juez competente es del Departamento Judicial de Mar del Plata. La sentencia recaída en dicho proceso hizo lugar al cobro, pero no a la actualización de los intereses, tasa activa. Bien, explique si se vio vulnerado el derecho de acción de Juan González y por qué. Claramente no se vio vulnerado. Porque, ¿qué es el derecho? Ay, mira, entró la Secretaría Académica ahora y se pusieron ellos como hospedadores. No sé quién entró, pero bueno, ya estamos, que nos abrió algún otro. Así que, bueno, igual lo mismo, si quedamos como hospedadores o no. Bien, no se vio tutelado, porque cuando nosotros hablamos de la acción o el derecho de la acción, estamos hablando de la garantía constitucional de acceso a la justicia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la función jurisdiccional, que dijimos la contracara de la función jurisdiccional es que el Estado tiene el poder y el deber de resolver conflictos, pero justamente, ¿por qué es un deber? Porque nosotros no tenemos un acceso a la tutela de nuestros derechos que pueden estar vulnerados o menoscabados, que no sea a través del Poder Judicial. Por ende,
el Estado, que no nos permite la justicia por manos propias, nos tiene que garantizar el acceso a la justicia. Esa es la contracara, ¿no es cierto? La garantía jurisdiccional no está dada en el resultado del proceso, si obtengo una sentencia favorable o desfavorable. No, está dada en la posibilidad de peticionar, en la posibilidad de ejercer la acción. Y la acción la ejerzo desde ese lugar, como tuve acceso justamente, no se ve vulnerada. Ahí, capaz que hubiera sido bueno que expliquen un poquito más, porque a lo mejor algunos pusieron, no se vio vulnerado porque tuvo acceso a la jurisdicción, pero no están explicando ni qué es la jurisdicción, ni qué significa que tuvo acceso. La respuesta está bien, pero obviamente el puntaje es menor porque no explica nada. La segunda, y ahí hubo mucha confusión, y acá lo que nosotros evaluamos con mis colegas, que les faltó como integrar los temas. Entonces, en la segunda se estaba hablando de la pretensión. La acción y la pretensión y la demanda son tres cosas distintas y ustedes tienen que saber que son cosas distintas. La pretensión es el objeto de la demanda. O sea, yo ejerzo la acción entablando la demanda, que eso era de otro tema cuando decía el del otro, el de la... creo que era, a ver, no, era en este mismo me parece, ¿no? Sí, en la 3. ¿Cuál es la herramienta utilizada por el actor para iniciar el proceso? Es la demanda. A través de la demanda ejerzo la acción y en la demanda voy a... Narela, tenés el audio abierto, si podés mutearte, gracias. Y en la demanda o sea, el objeto de la demanda va a ser la pretensión. La pretensión de este hombre, ¿cuál era? Que le hagan lugar al pago de la suma de dinero y además que apliquen un interés punitorio por mora. Y la pretensión en parte se vio frustrada, pero no se vio frustrada porque él no cobró. La pretensión fue resuelta en la sentencia y fue favorable en cuanto a la cuestión principal, pero desfavorable en cuanto a la cuestión accesoria, que era la tasa de interés. Entonces se vio frustrada en parte porque le rechazaron la tasa de interés. Cuando decimos que la Cámara confirma, ¿confirma qué significa? Que está confirmando la sentencia de primera instancia, no confirmando lo que dijo el actor. Porque lo que nosotros pedimos en un recurso es que la Cámara modifique en todo o en parte la sentencia atacada. En este caso, que la modifique en parte. ¿La Cámara qué hace? Confirma la sentencia. Esa parte, esa confusión no la valoramos como punto negativo, porque a lo mejor ahí sí ustedes pueden no tener todavía claro cuál es la función que hace la Cámara, porque eso no lo vimos, qué puede hacer de confirmar o modificar. Pero que ustedes confundan la pretensión con el cumplimiento efectivo de la sentencia, eso sí, porque entonces eso nos demuestra que no tuvieron un manejo del tema. ¿O no? Les falta, me parece que, creo que acá el doctor Vicente comparte más o menos con otras experiencias de otros temas, pero lo que vemos es que le falta contenido. Entonces ustedes no pueden resolver los ensayos, que son fáciles, porque le falta el conocimiento de las cuestiones jurídicas, y eso es falta de estudio. Pueden no haber entendido algunas, pero básicamente lo que nosotros notamos es una falta de conocimiento. Bueno, entonces la respuesta era esa. La tercera, la demanda, es la herramienta. ¿Cuál es el juez competente? Aunque yo les diga Departamento Judicial de Mar del Plata, si ustedes me ponen que el juez competente es el juez de Mar del Plata es una ciudad. Hay que poner Departamento Judicial de Mar del Plata. No, y algunos pusieron en la ciudad de Mar del Plata directamente. Eso ya no tuvieron el beneficio de la duda, el otro la puede llegar a tener. Pero si ustedes ponen en la ciudad de Mar del Plata, no, ¿cómo en la ciudad de Mar del Plata? En el Departamento Judicial de Mar del Plata. Que tenga su sede en la ciudad de Mar del Plata es una cuestión física, pero la jurídica es que es el juez civil y comercial de primera instancia con competencia en el Departamento Judicial de Mar del Plata que corresponda por sorteo, porque hay 16 en igualdad de condiciones. El sorteo no lo puso casi nadie. O sea, hablo de los errores comunes, ¿no? No estoy hablando de ningún examen en particular. La Cámara, cuando va a la Cámara, es lo mismo, es la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, que es un tribunal obviamente de segunda instancia, con competencia en el Departamento Judicial de Mar del Plata, pero ¿quién? La sala que salga sorteada. Eso sí que no lo puso
tampoco, casi nadie, porque acá estamos relacionando con los temas todas las unidades. Estamos hablando de jurisdicción, pero estamos hablando de organización del Poder Judicial y estamos hablando de acción, pretensión y demanda. Y de proceso. Estamos relacionando. Ustedes, la relación de las unidades las van a tener en la medida que tengan manejo de los temas. Y es lo que estamos evaluando que ha faltado. Bien, y la última, que es la que también dio lugar, cuando nosotros hablamos de la tutela judicial efectiva, dijimos que eran 3 pilares: el acceso a la justicia, el proceso, el debido proceso, con la garantía de los actos procesales, con la competencia del juez, o sea, con la jurisdicción y competencia del juez. Por ahí había una pregunta que decía si el debido proceso se da cuando uno es juzgado por un juez natural o comisiones especiales, y algunos pusieron que era verdadera. No, comisiones especiales no. Eso lo tuvimos en la época de la dictadura militar y esperemos no volver a vivirlo nunca más. Jamás. Tiene que ser un juez natural, que es el juez que fue designado de acuerdo a los recaudos que establece la Constitución y que es competente para entender en ese asunto antes del proceso, antes del hecho, no que se forma para resolver nuestro proceso. Y el cumplimiento de la sentencia. Pero cuando hablamos del cumplimiento de la sentencia, y eso lo vimos en clase, lo que estamos hablando es de la posibilidad, de las herramientas que nos da el Estado de poder ejecutar, lograr el cumplimiento forzado si el obligado no la cumple voluntariamente. ¿Está? Una pregunta, Sí. porque justo yo tuve ese error que, o sea, yo había puesto que, yo me había equivocado en una parte porque había puesto de que no estaba, de que en cierta forma se había violado violado la tutela, no, sí. no me acuerdo bien qué fue que puse, porque no había tenido la posibilidad de ejecutar los bienes, al no tener, que se cobren los intereses, porque al no ejecutar los bienes no iba a caer, o sea, no tenía de dónde agarrarse el actor para poder cobrar los bienes de la demandada. Pero después me pusieron que no había puesto cómo se garantizaba el cumplimiento de la sentencia. Entonces tenía que, si yo explicaba lo de la ejecución de los bienes, con eso estaba explicando el cumplimiento de la sentencia. No, vos ahí hiciste una mezcla con los temas. Porque, a ver, y esto refiero a lo que describiste vos, que tampoco me lo acuerdo puntualmente ahora, lo tendría que buscar, y a lo que han dicho algunos otros compañeros tuyos. El tema de si se trabó embargo, si se Pero lo de inhibió. Jacqueline lo observamos juntos, Marisa, ¿te acordás? Sí, sí, tenés razón. Lo vimos Tenés razón. juntos. Sí, Si evaluaba. lo vimos juntos. Lo de ella lo vimos juntos. Seguí, no te interrumpo. No, por favor. Son cuestiones que son cuestiones fácticas. Lo importante es que el Estado a mí me brinda la posibilidad de lograr un cumplimiento forzado. Porque yo esa mujer, o sea, ahí nosotros no sabemos si se trabó embargo, se inhibió, pero eso no era una cuestión a analizar ahora. La cuestión a analizar era que él, evidentemente, ¿cómo sabemos que es insolvente? Porque el actor intentó ejecutar, lograr el cumplimiento forzado y no pudo porque no lo encontró bienes, pero la puedes dejar inhibida, la puede inhibir y la puede tener inhibida toda la vida. Y que la tenga inhibida no significa que a lo mejor el día de mañana le entre algún inmueble, algún bien, y ahí pueda hacer efectivo el cumplimiento el actor, porque eso, en la medida que él lo mantenga vigente, no prescribe. Entonces perdón que interrumpa, estaría relacionado con haberle trabado alguna medida cautelar. No importa si la trabó o no, el Estado le brinda la posibilidad de trabar una medida cautelar. Si Claro, ella no si vos tiene lo bienes, haces o no, oye, es una cuestión propia del actor, digamos. si ella no tiene bienes, no va a poder trabarle un embargo, pero lo va a poder inhibir, porque no tiene Perfecto. bienes. Entonces le trabamos una inhibición general de bienes. Gracias O, por la respuesta. o no sabemos si tiene bienes o no. Pero la ejecución, o sea, la tutela jurisdiccional está porque el Estado a mí me da las herramientas para poder hacerlo. Si después esa persona es insolvente, bueno, el Estado no va a responder, porque de última la que firmó el contrato con un insolvente soy yo. ¿No? Perfecto, gracias. No, de nada. Tal cual. ¿Alguna pregunta más de este tema? De este, ¿no? ¿Querés, Guilla, arrancar vos con el tuyo y después si no viene Titi, explico yo también el otro?
muteado. ¿Ahí me escuchan, chicos? Perfecto. Bueno. Hola a todos, a los que están, y bueno, nada, comparto en todo las cosas que Marisa les exhibió. Nos sorprendimos, nos sorprendieron algunos desacoples, que tuvieron algunos de los chicos, no recuerdo si alguno de los que está presente o no, pero tuvieron algunos desacoples por falta de estudio correcto, no por falta de estudio, sino por no haber articulado, un poco lo que Marisa decía, por no haber articulado los conceptos que van interactuando a lo largo del estudio de una materia, que va a ser esta y en el futuro va a ser otra. Es decir, y en el futuro va a ser cualquier trabajo puntual en el que ustedes tengan que aplicar las herramientas que el derecho les brinda para poder trabajar. Recuerden que en alguna de mis clases yo les hablé, y ustedes es un concepto que seguramente ya tienen claro, de la hermenéutica del derecho. Acuérdense que el derecho es uno en todas sus facetas y en todas sus concepciones. Entonces, siempre que estudien un tema vinculado al derecho, van a tener que, a su vez, revincularlo con todo lo que ustedes van tomando conocimiento de lo que el derecho les propone, tanto en derecho formal como en derecho material. Pero bueno, simplemente es una observación. Algunos de los errores que vimos durante los exámenes, a lo largo del estudio de los exámenes, fue porque evidentemente ustedes todavía no están suficientemente preparados, van a ir preparándose para poder empezar a articular y a poder vincular temas entre sí. Respecto del trabajo que yo preparé, que fue el del Congreso Provincial, no sé si a alguno de los chicos que están acá les tocó, calculo que sí. El punto era, ustedes lo recuerdan, que en un derecho provincial de derecho procesal, una de las comisiones que estaba presidida por un juez de cámara, por un juez integrante de la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial, no me acuerdo cuál dije, Azul, de Zárate, no me acuerdo cuál. De Zárate Campana. Luego de analizar diferentes ponencias de Zárate Campana, bueno, bárbaro. Gracias, Magali. Luego de analizar diversas ponencias, decidió premiar una de ellas que había abordado el tema de la constitucionalización de los procesos y del derecho procesal como garantía de la protección de los derechos humanos. ¿Y qué hizo este juez? Cuando este juez volvió a su lugar de trabajo, tuvo que hacerse cargo del voto fundante para el dictado de una sentencia. Ese voto fundante, que es el voto que abre la discusión jurídica entre los jueces y al cual los restantes jueces de una sala pueden adherir o pueden no adherir o pueden disentir. Este voto fundante tomó exclusivamente, porque aparte yo se los fijé con claridad, exclusivamente todos los antecedentes de la ponencia y los conceptos que en la ponencia se había premiado y dictó una sentencia, que en este caso había declarado la nulidad de una notificación, no me acuerdo cómo fue que se había armado. Entonces, las preguntas que yo hice, ¿ustedes me están escuchando hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. ¿Chicos? Sí, perfecto. Bien, genial. Entonces, la primera pregunta que yo les hacía era ¿a qué instancia judicial correspondía la sentencia dictada? Bueno, gracias a Dios, la mayoría contestó a la segunda instancia, pero hubo algunos que, bueno, no quiero pensar que no entendieron a qué instancia, porque este tipo de cosas, como la doctora Pereira se los explicó recién, lo habían visto, sabían cómo expresarse y podían conocer. Hubo uno que casi me muero, que contestó que correspondía a la corte. Bueno, una cosa fue, digamos que hice de cuenta que no lo leí, no me acuerdo quién fue, pero creo que fue un varón, pero no me acuerdo cuál. Pero sin perjuicio de eso, la sentencia dictada corresponde a la segunda instancia de las instancias formales que un proceso contiene. Acuérdense también que cuando yo les hablé
instancia, les hice la diferencia entre proceso y procedimiento, les conté que el procedimiento se compone de instancias, y que todas esas instancias componen el proceso. Así que, sin perjuicio de todo esto, era importante que tuvieran claro que si yo les estoy hablando de un juez que integra una sala de una cámara de un departamento judicial, estamos refiriéndonos a un juez que integra lo que se denomina la segunda instancia del proceso. La segunda pregunta tenía que ver con las fuentes del derecho que se utilizaban, que se habían utilizado en el dictado de esta sentencia. Y el error que cometieron varios de ustedes fue, dejo de lado los que confundieron, porque muchos confundieron y me nombraron algunas fuentes del derecho que directamente no existían acá. La fuente del derecho que se había utilizado era la doctrina de los autores, ¿correcto? Pero hubo varios, la pregunta no era capciosa, pero porque era clara. La pregunta era, ¿qué fuentes del derecho fueron utilizadas y cuáles no? Y muchos de ustedes me contestaron que la fuente utilizada había sido la doctrina de los autores, pero no me enumeraron cuáles son las fuentes que no se habían utilizado. Y esto me obligó a darles la respuesta, digamos, por parcialmente contestada, pero inclinándome más a que estaba mal contestada que a que estaba bien contestada, porque las fuentes que no se utilizaron son de una prioridad, de una trascendencia absoluta. A ver, muchos de los que todos los que ignoraron esa segunda parte de la respuesta no me citaron elementalmente que la fuente por antonomasia en la que el derecho se nutre es la ley. Ustedes tendrían que haberme dicho por lo menos, doctor, no, la fuente que no se utilizó es la ley. Después podemos discutir el resto. Pero muchos de los que ignoraron la segunda parte de la pregunta no contestaron eso también. Así que tengan presente que yo entiendo que ustedes tienen poco tiempo para dar el examen, entiendo que puedan estar nerviosos, como hemos estado todos, los que hemos dado exámenes a lo largo de nuestra vida, pero es importante que hagan una lectura detenida de las preguntas, sobre todo en las preguntas de desarrollo. Sobre todo, leer, chicos, lean. Lean, deténganse a leer, lean, porque nosotros no somos ogros, ni somos malos, ni somos tramposos. Nosotros les vamos a hacer preguntas que ustedes puedan responder fundamentalmente anclados en los temas en que nosotros damos en clase, o que pueden leer con sencillez, pero lean las preguntas. La tercera pregunta era indicar si las fuentes utilizadas para fundar el voto eran suficientes para sostener perdón, la validez de la sentencia, la validez jurídica de la sentencia. ¿Y por qué? Bueno, ahí también hubo una confusión, porque muchos contestaron una parte y otros no. Los que me dijeron que era suficiente, bueno, directamente, por supuesto, las dimos por incorrecta, porque un voto que sostiene una sentencia de cualquier instancia no puede sostenerse exclusivamente en la doctrina de los autores. Así que no es jurídicamente válida, porque no abreva en una fuente del derecho obligatoria. Y por otro lado, no me contestaron el por qué al que yo refería, ampliando un poquito más la respuesta. La anteúltima pregunta era que indicaran si la sentencia obtenida como consecuencia de la adhesión del resto de los jueces al voto del primero podía conformar doctrina legal. ¿Se acuerdan que dedicamos casi una clase entera a hablar de las fuentes obligatorias del derecho y de las no obligatorias, y a hablar de la jurisprudencia obligatoria y la jurisprudencia no obligatoria? Y entre la jurisprudencia obligatoria hicimos hincapié en a qué denominábamos doctrina legal. En esta pregunta yo sí quise ser un poquito más, más embromado, digamos, porque como veníamos hablando en las ponencias, yo sabía que ustedes tenían que contestarme doctrina de autores, quise saber si tenían clara la diferencia entre doctrina de autores y doctrina legal. Yo les expliqué a qué se denomina doctrina legal, por qué hablamos de doctrina legal cuando hablamos de interpretación que la Corte hace de la ley en determinados fallos, cómo se accede a esa doctrina legal a través de la interposición de recursos extraordinarios, que no tienen por qué saberlo todavía, pero lo comentamos. Y bueno, muchos de ustedes contestaron cosas estrambóticas. Muchos contestaron bien, pero son los menos.
la mayoría contestó que sí, que constituía doctrina legal y empezaron a hacer alguna serie de abreviaciones parecidas. Y finalmente, cuando yo les pedí en el último tema que describieran sucintamente en qué consistía la doctrina que mira al derecho como garantía constitucional, quise hacer hincapié en el tema que tratamos con relación a la posición que tiene el doctor Gossaini en punto a la naturaleza jurídica del derecho procesal, que era la quinta y última de las doctrinas que habíamos visto y que él desarrolló exclusivamente tanto en su tratado como en el manual, en elementos de derecho procesal. Y hablamos de eso y lo profundizamos, y pocos de ustedes, muy pocos de ustedes, pudieron hacer una pequeña síntesis de que anclando la doctrina en el derecho procesal. Lo que hicieron muchos de ustedes, y la mayoría de ustedes, fue traerme a colación todos los principios y garantías, y varios principios y garantías del derecho procesal, del derecho constitucional, que va de suyo. Ustedes llegaron hasta acá porque rindieron derecho constitucional, si no podrían estar cursando teoría general del proceso. Sin embargo, lo que yo quería era profundizar un poquitito, sucintamente, pero profundizar un poquitito en el anclaje procesal de la doctrina, no repitiéndome casi taxativamente lo que dice el artículo 18. Ya sabemos lo que dice el artículo 18 y es el tronco central de la doctrina, pero lo que Gossaini buscó acá era diferenciar a la doctrina que utiliza, que ve en el derecho procesal una garantía constitucional a partir del nacimiento, del reconocimiento, mejor dicho, no del nacimiento, del reconocimiento de los derechos humanos, como un punto de partida absolutamente insoslayable para el análisis de cualquier proceso judicial. Tiene que ver también con lo que la doctora Pereira les hablaba de la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva está concebida como un derecho humano ya. No se puede concebir a un ser humano que no tenga acceso a la tutela judicial efectiva en cualquier sistema jurídico. Yo lo que quería era que ustedes anclaran una cosa con la otra. Es decir, no que repitieran conceptos de derecho constitucional, sino que trajeran un poquitito más acá aquella diferencia entre las teorías tradicionales de la naturaleza jurídica del derecho procesal con la nueva posibilidad que Gossaini nos abría para ver el tema de las garantías. Sin perjuicio de eso, el trabajo estuvo bien, estuvo generalmente bien. Hubo varios chicos que tuvimos que optar por no aprobárselo en función no tanto de la última pregunta, sino de las anteriores, donde habían cometido errores técnicos complicados de solución. Y después, con respecto a las preguntas de verdadero o falso y de multiple choice, bueno, sí, ahí en algunas me enojé porque había temas chicos que eran muy sencillos de manejar y que algunos me fallaron. Pero bueno, no importa. Lo tomo como mi primera experiencia. No se olviden que para ustedes fue el primer parcial y para mí también fue el primer parcial. Así que no se olviden de que en una de esas me puedo poner más bueno en el recuperatorio, pero depende de ustedes, no depende de mí. Marisa, te cedo la palabra. Bueno, me hiciste reír. Bueno, como siempre. Como siempre. Como siempre. Bueno, bien, veamos entonces la otra pregunta, que era la de la señora Rodríguez, que residía en Mar del Plata y suscribe el contrato con la empresa Fiat. Ahí me avisó Titi que está con consejo académico, así que no puedo entrar. Bien, cuando hablamos de las vías que tiene, o sea, acá nosotros estamos hablando de una ley, que es la Ley de Defensa al Consumidor, que es la que rige esta relación jurídica. Porque estamos hablando justamente, o sea, no es que se dijo que el contrato se hizo con Fiat porque se quiso poner un nombre en vez de ponerle un nombre propio común, sino porque ahí es donde marca la diferencia. El hecho que sea una relación de consumo hace que rijan otros principios, que se aplique la Ley de Defensa al Consumidor y que exista la posibilidad de la vía administrativa además de la vía judicial. La vía administrativa es ante defensa del consumidor y eso
ahí también hubo alguna confusión, no es una etapa previa obligatoria a cumplir antes de iniciar un juicio. Lo que pasa es que, si a mí me viene a ver una persona y me dice que tuvo un problema, yo digo, bueno, mira, ¿por qué no hacer la denuncia de defensa del consumidor? Porque va a ser menos onerosa o va a ser gratuita, a lo mejor lo podés solucionar en una audiencia, o le aplican una multa, o sea, como que ahí tenés otra vía que lo podés hacer antes de tener que entrar a litigar judicialmente. Pero la realidad es que yo podría iniciar las dos cosas paralelamente. No hay ninguna, o una primero y la otra después, o casi simultáneo, o sea, no hay un impedimento, no son vías alternativas, o sea, ni son alternativas ni son consecuentes. O sea, son alternativas porque yo puedo, pero puedo usar las dos. No es como el tribunal arbitral y el judicial, que si opto por una competencia estoy renunciando a la otra. Y acá lo que hace la Oficina de Defensa del Consumidor es citar a la parte y puede aplicarle una multa al juez de faltas si la empresa no comparece o si, habiendo llegado a un acuerdo, no se cumple. Porque eso también es o sea, que yo puedo reclamar la aplicación de esa multa que la puede hacer el juzgado de falta. Porque estamos hablando de una entidad que depende de la municipalidad. Cuando hablamos de la justicia de falta, ¿se acuerdan que dijimos que era como la jurisdicción administrativa, que no es muy jurisdicción que digamos, porque no hay un tercero imparcial? Bueno, estamos hablando de eso, que además, bueno, es un servicio que brinda el municipio. Pero nosotros podemos acceder por la vía administrativa o podemos acceder por la vía judicial. ¿Qué vamos a pedir en cada una? Bueno, vamos a pedir el cumplimiento del contrato, como les digo, la posibilidad de la aplicación de una multa, pero si hablamos de la vía judicial, ¿qué puedo reclamar? El cumplimiento del contrato y también una compensación económica por los daños y perjuicios que se genera. Los daños y perjuicios que a mí me trae el incumplimiento de parte de Fiat, que pueden ser económicos, pueden ser morales, pueden ser psicológicos, puede ser un lucro cesante, pero nosotros no estamos pretendiendo que ustedes nos digan qué tipo de daño, porque no estamos en obligaciones, estamos en procesal. Lo que sí que ustedes tienen que tener presente es que yo puedo reclamar el cumplimiento del contrato o puedo reclamar la resolución contractual y que me devuelva la plata que pagué, más los daños y perjuicios que eso me genera si vamos por la vía civil. Bien, ¿cuál sería entonces el órgano competente? Que sería el punto 2, un juez, y acá volvemos a lo mismo, juez civil y comercial, del Departamento Judicial de Mar del Plata. En este caso no estamos diciendo nosotros de quién va a ser, pero es de Mar del Plata. ¿Y por qué es de Mar del Plata? Porque el contrato se celebró en Mar del Plata y porque la empresa es de Mar del Plata. O sea, el contrato y el lugar de cumplimiento es acá. Pero como tampoco aclara mucho, podrían haber dicho que se puede optar, si el contrato figurara otra cuestión, por otro departamento judicial, porque eso es una opción que tiene, eso es una relación contractual, un derecho personal. Entonces ahí entra a jugar el artículo 5, inciso 3. Bien, ¿qué proceso tramitaría? Acá había una respuesta que era la primera que tenían que poner todos, y eso es un tema del doctor Vicente: proceso de conocimiento. Un proceso controvertido de conocimiento. Eso lo tenían que saber. Además de eso, la ley de defensa al consumidor lo que dice es que este tipo de procesos tramitan por las normas del sumarísimo, pero que si el juez considera perdón, que no sé, por las particularidades del caso, no es recomendable, puede optar por el sumario o el ordinario. Si bien es un proceso controvertido, sí, Agustina. ¿Podés prender la cámara? Así te vemos. Es que tengo muy mala conexión a Wi-Fi y si prendo la cámara se me traba mucho el audio. Está no bien. puedo entender lo que me dicen Bueno, ustedes. listo, decinos. No, te preguntaba en qué clase, al menos yo no recuerdo haberlo visto esto del proceso introvertido y las demás opciones. ¿Dónde lo puedo encontrar? Proceso controvertido. A ver, cuando hablamos de función jurisdiccional, yo les hablé de la jurisdicción voluntaria y de la jurisdicción contenciosa. El proceso controvertido, donde hay una controversia, donde hay una litis, donde hay un litigio. Estamos hablando de intereses de derechos en juego, en contra. Es la función jurisdiccional propia. Por lo tanto, los procesos que realicen con esa pretensión
de solucionar un conflicto son controvertidos. Además, ustedes vieron en la bolilla 6, dentro de la clasificación de los procesos, lo mismo. Los procesos que lo vieron con el doctor Vicente, los procesos controvertidos, los procesos voluntarios. Y dentro de los controvertidos, el proceso característico, el proceso que se va a aplicar siempre es el proceso de conocimiento. O los procesos de conocimiento, que pueden ser ordinario, sumario y sumarísimo. Si ustedes ponían el plus que la Ley de Defensa del Consumidor le da el trámite de sumarísimo, buenísimo, pero como mínimo tenían que poner que era un proceso de conocimiento, controvertido o contencioso, pero dentro de esto los de conocimiento. Porque bien, eso lo vieron en la gracias. bolilla 6. ¿Está, Agustina? Sí, joya, gracias. De nada. Bien. Después, con respecto a esto, bueno, lo mismo que habíamos dicho del juez, ¿no? El que corresponda, en razón del territorio, de la materia, lo mismo de siempre, y sorteo. Si tiene que instarse la mediación previa obligatoria, sí. ¿Y cuál es el fundamento? Que justamente esta cuestión no está contemplada como una excepción. Todos los casos, todos los procesos controvertidos de conocimiento, no los de ejecución, los de conocimiento, que no esté exceptuada que no esté exceptuado de la mediación prejudicial es obligatoria. Por eso, era muy sencilla esta pregunta. Y el último, si se podía o no modificar la competencia, y acá también se complicaron un poco con algunos temas, cómo, cuándo y por qué. Algunos lo pusieron bien y otros muy acotados, porque dicen el contrato no figura, y nosotros no sabemos, acá no dice que en el contrato no se prorrogó la competencia. Entonces una opción es que ustedes puedan haber puesto, a lo mejor, que algunos lo pusieron, si en el contrato, o sea, como un condicional, como hacen los diarios cuando no quieren dar una noticia y darla por hecho, dicen, bueno, si se habría firmado una prórroga de competencia territorial, esta podría haber sido posible o no, o como pusieron algunos, la prórroga fuera del lugar de domicilio del actor no hubiera tenido efectos porque dentro de lo que es defensa del consumidor no está permitido, porque la ley de consumo no lo permite. Pero eso hubiera sido espectacular. Pero lo que podrían, porque acá yo estoy hablando de la prórroga que estaba intentando el actor. Si es el actor el que la está intentando, no hay ningún problema. No puede hacer uso de eso o abuso de eso el demandado, que Fiat. Pero si al actor le conviene más iniciar la demanda en Dolores que en Mar del Plata, lo puede hacer. Lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque la ley pone un límite a la empresa, la ley de defensa del consumidor, ¿no? Pone un límite a la firma, a la empresa, al que presta, no al beneficiario, sino al que presta el consumo, porque el Código de Procedimiento Civil y Comercial dice que la prórroga de competencia territorial es viable en cuestiones que no afecten el orden público, que versa sobre derechos de contenido exclusivamente patrimonial, este es el caso, en la medida que haya acuerdo expreso o tácito. Expreso es que en ese contrato se hubiera prorrogado la competencia territorial. Ustedes me pueden decir, no, no se puede porque la señora Rodríguez vive en Mar del Plata, entonces no podría haberse prorrogado a otro lado, está perfecto. Pero la señora Rodríguez se puede haber mudado y haber intentado una prórroga tácita, habiendo interpuesto la demanda ante otro juez. Eso se podría haber hecho. O también se podrían haber hecho sometido a arbitraje, si lo hubieran pactado en forma escrita. O sea, posibilidades de modificarse la competencia existen. Otra posibilidad, que yo a algunos se los puse directamente en la respuesta, otros no, es que si se hubiera recusado al juez, alguna de las partes se hubiera recusado al juez, o si el juez se hubiera excusado, si bien esto, y lo aclaré al que les puse la respuesta, tiene por único fin garantizar la imparcialidad, genera como un efecto colateral, les puse, como un efecto secundario, la modificación de las normas de competencia en razón del sorteo. Y eso lo vimos en la última clase que vieron conmigo. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que había veces que las partes querían modificar las competencias, pero había veces que las partes no lo querían, pero indirectamente se modifica? Si yo recuso al juez con o sin expresión de causa, o el juez se excusa porque existe una causa, deja de ser competente el juez civil y comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, del Juzgado 1, para pasar a ser competente el nuevo que se sortee. Se modifica la competencia en razón del sorteo como una medida
como un efecto colateral de una recusación o excusación. Aclaro colateral porque la finalidad de la recusación y de la excusación no es modificar la competencia, es garantizar la imparcialidad. Es un efecto secundario. Algún otro alumno puso declinatoria e inhibitoria. Está mal, porque la declinatoria y la inhibitoria son vías para garantizar la competencia, no para modificarla. Yo lo que quiero no es modificar la competencia, quiero que actúe el juez competente. Entonces, como el actor la inició ante un juez incompetente, planteo la declinatoria o la inhibitoria, depende del caso. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Nada? Bien. ¿Tienen alguna Bien, chicos. pregunta de alguno de los otros temas o algo que no sea específicamente de la revisión o alguien de su examen, alguna duda? A mí me quedaron Decime. algunas dudas de los multiple choice. Creo que son bastante obvias, pero bueno, por las dudas. ¿Tú Pregunto. estabas en elemento, Juan, No, yo soy del plan nuevo, de teoría? de Espera un teoría. minuto que lo busco. Ahí estoy entrando a la revisión. Y te pregunto. Teoría. ¿Cómo te dicen a vos, Juan o Pedro? Como quieras. Lo mismo. Es indistinto. Sí. Apellido. A ver. ¿Te Sí, escuchas? igual Sí, fueron acá estoy viendo tu examen. Sí. Bueno, una de las 4, la del jury enjuiciamiento, es falso porque dice Corte Suprema, ¿no? Y yo, Exactamente, claro, eso fue un error bastante obvio. Y después, exactamente. si quiere que pregunte otro mientras voy buscando, que tenía otra duda. Pero, Si alguno tiene alguna pregunta, nos va diciendo. Si no, mientras te esperamos. Yo tengo una duda con respecto. Perdón, no, habla vos, disculpa. no, Yo apago la pregunta, cámara, que chicos, mientras para voy ver si- viendo. Dale, te Pregunta. escuchamos. Dale, Bueno, que pregunte Juana si ya terminamos con él, que tengo el examen acá abierto, por si tengo que abrir otra cosa. Bueno. Después, la de marque la afirmación correcta en la 8. Sí, Lo de una acepción del término jurisdicción es competencia, yo tenía entendido como que eran dos cosas distintas y había que marcarla como correcta. Yo pensé que no era lo mismo porque todos tenían jurisdicción pero distinta competencia. exactamente. Es que ahí está el tema, es una acepción. ¿Se acuerdan que en la primera clase que hablamos de jurisdicción yo le dije las distintas acepciones que se le da al término jurisdicción, pero que nosotros desde el aspecto procesal no podemos decir que hacen al concepto? Pero nosotros no podemos negar que muchos autores, muchos libros, muchas normas, hasta la misma Constitución, hasta la Ley 5827, mezcla jurisdicción con competencia y a veces tendría que decir competencia y sin embargo dice jurisdicción. Es Bien, una acepción, claro. es un concepto que se le da, que desde el aspecto procesal es erróneo, pero que se le da, se le da. Cuando Bien. dicen, Por eso, el juez tiene jurisdicción en el Departamento Judicial de Mar del Plata. claro, No tiene jurisdicción, tiene competencia. Es una acepción. Por eso bien, no es un sinónimo. claro, ¿Está? bien. Y vos ahí te equivocaste que no habías Sí, pusiste la del límite. claro, Que también, que la función jurídica, porque aparte no les puse, como dice el concepto, la competencia es el límite de la Perdón, jurisdicción. Salud. Porque, ¿se acuerdan que también en clase gracias. dijimos? No, a ver, esto tiene que ir explicado de muchas cosas más, como concepto solo es erróneo, pero aparte se los puse como que fuera más evidente que era erróneo, porque puse la función jurisdiccional se encuentra limitada por la competencia. No se encuentra limitada, se encuentra regulada por la competencia, si se quiere, pero bien, no limitada, porque la claro, función sí, jurisdiccional es plena, ya sea un juez de paz bien, o una corte. ¿Está? bien. Y después otras Decime. dos cortas también. En la Sí. 12, que es todo conflicto donde una provincia sea parte, será de competencia federal. Es falsa porque, o sea, además de ser una provincia, tienen que ser sobre causas No que es traten exactamente, no es todo sobre la conflicto, porque Constitución. también acuérdense que nosotros Claro, dijimos, claro, si la provincia de Buenos bien, Aires tiene un conflicto con un bonaerense, no es competencia federal. claro, claro. Entonces, todo conflicto donde una provincia sea parte, no es Bien, competencia federal. sí, la puse de Tu apurado. examen, vos no aprobaste No, esto, no, ¿no no. es cierto? Pero tu examen fue de los que estuvieron, también requirió nuestro análisis. Te faltó
Sí, sí, No tuve te muchos faltó mucho, errores, no tuve te muchos faltó errores mucho. de apurado. Por ejemplo, el de la Sí, Corte Suprema, bueno, el de las provincias. Y me sí, queda una más. Ah, la 16, la última duda que tengo. ¿La tenés ahí? sí, acá la tengo. Bien. Lo del laudo, bueno, todo eso. ¿Y qué es falsa porque carecen de executio y no de imperium? Pero los que carecen, no, es lo mismo, los que carecen son los árbitros, pero la sentencia tiene los mismos Ah, efectos que el laudo, y eso lo aclaramos también. Porque dice, sus efectos difieren de una sentencia porque los árbitros carecen de imperio. No, los efectos son los mismos. claro. El efecto de O un sea, laudo es el igual error al de está una ahí. Los sentencia. efectos son los Claro, mismos, pero la diferencia es que los árbitros carecen de. claro. O Bien, sea, que en realidad la diferencia está dada en que los árbitros, ellos no pueden ejecutarla. bien, Pero el laudo que dictan tiene los mismos efectos que una sentencia. bien. ¿Mm? Buenísimo. Ahí, bueno, listo. Muchas gracias. Bien, no, de nada. Acá estaba mirando en lo que hiciste de... claro, te fue... A ver cómo te había ido. Ahí. Claro, tuviste ahí también... Sí. Tuviste Después, media... Sí, también erré, por estuvieron ejemplo, en la muy 2 flojos. puse que eran, no sé, que la acción, pretensión y demanda eran distintos, y después en la uno puse que de cualquier manera se podía llamar al. Como que. Sí, pero no, estaba mirando los ensayos. Ah, Los los ensayos. ensayos no estuvieron, no estuvieron muy incompletos. Sí, Estuvieron muy incompletos. Estuviste bueno, ahí. bueno. Bien. ¿Alguien más, chicos, tenía para preguntar? No sé si... Juan, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Juan Pedro, ¿me escuchás? Sí, sí, estoy acá. Lo de Lo- acción, pretensión y demanda. ¿Te acordás? Vos creo que habrás estado en mi clase. ¿Te acordás que yo insistí como con el Padre Nuestro de eso? ¿Te acordás? No, sí, sí, Viste que por el Padre eso. Nuestro hay que tenerlo Lo que yo decía dentro es de memoria, que. porque si no te echan a miércoles. Bueno, acá era lo Sí, sí, mismo. ¿Te sí, acordás? sí. ¿Te Por acordás eso que digo lo que me hablamos? equivoqué. Grábense un papel, grábenselo como un tiro en la frente. ¡Ting! Tiene que quedar ahí, porque si Sí, no, sí, porque es sí, un por eso digo. latigazo que les va a servir toda la vida. Pero Por después en eso, otra puse que eran distintas, pero en la primera no ya sé está, por qué. listo, ya lo No aprendiste. sé. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Te lo comento para que lo tengas claro, porque ahí Bien, ¿qué otra no tengo cosa? cargo de conciencia, lo hablamos bien profundamente. No, Eso. listo, fue problema mío, no, no tuyo. Gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? No sé si Jacqueline o Tranquilo. alguien más. A ver, vamos a darle prioridad a los que aprobaron, a los que desaprobaron, que son los que tienen que rendir al recuperatorio. ¿Hay alguna preguntita, algo? ¿Algún comentario? ¿Sí, Pi? Nada. Bueno, Yo, Jacqueline. profe, Ah, dime, que Magali. no, que en Nada, realidad bueno, a mí me pasó que, por ejemplo, bueno, una fue el tiempo y otra que, por ejemplo, a mí me tocó la de la señora esta de Mar del Plata, que me quedé pensando en responder las preguntas y me olvidé de escribirla después. Es como que el Ah, tiempo me jugó en contra a mí. ¿vos sos de teoría, Después, Magali? no, de elementos. Y después en el caso a mí me tocó también el del doctor, el que explicó recién, y bueno, nada, no, me costó unir los temas, la verdad. Está claro. Bueno, a ver, ustedes acá con esto tuvieron la experiencia. Sí, acá estoy viendo tu examen, sí, Sí, dejó mucho, sí, mucho en el camino. sí, Hay que concentrarse. Cuando ustedes hagan las respuestas, traten de enfocar bien, pensar. Como yo les dije el otro día, ustedes tienen que dividir el tiempo. Entonces, dedíquenle, porque con media hora con el multiple choice verdadero y falso, les sobra. O sea, ustedes pueden dedicarle 15 sí. minutos a cada ensayo. Pensarlo, razonarlo, evaluarlo, ponerse el reloj para que le marque el tiempo y tratar de dedicarle eso. Y después al otro, y después tiene la media hora para contestar, para revisar, o para lo que sea. Pero, porque, o sea,
Ustedes Sí, tienen- la verdad que sí, que primero, en realidad lo que haré el viernes es primero contestar los casos, que es lo que más tiempo lleva para mí, Exactamente. en mi experiencia. Sí, es que Bien, sí, bien, lleva buena mucho más idea. tiempo, porque ustedes tienen que redactar, Sí, y tienen que leer, tienen que interpretar y tienen que escribir. En lo otro no tienen que escribir, es nada más que marcar. Y la realidad es que si ustedes no aprobaron los ensayos, no se puede aprobar el parcial. Porque el ensayo es en la parte donde ustedes aplican los conocimientos. no, no. Entonces es como que es importante porque nosotros ahí vemos cómo redactan, qué interpretación tienen, qué manejo del conocimiento tienen. El múltiple choice, el verdadero y el falso, también tiene mucho de aleatorio, por ahí y toco, bueno, tengo 50% de probabilidad de que me vaya bien y 50% de que me vaya mal. Sí, es Guille. verdad. Quería, reforzando lo que vos acabas de decir, Mari, chicos, ustedes aspiran a ser abogados, con lo cual el manejo del vocabulario oral y escrito, en este caso escrito, también forma parte de nuestro concepto de la evaluación. Es indispensable. Ustedes están en segundo año de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ustedes quieren ser abogados, nadie los obliga a estar acá, con lo cual tienen que manejar vocabulario. El vocabulario se va incorporando al conocimiento, pero es muy importante para nosotros, particularmente para nosotros dos, es muy importante la manera en la cual se expresan, ¿sí? Muy importante, ¿tá? Sépanlo porque forma parte del criterio evaluatorio de la cátedra. Cómo escriben, ¿eh? Y el día que tengamos oral, cómo hablan. Pero cómo escriben en este caso es importante. Por eso nosotros evaluamos el conocimiento y en los trabajos prácticos evaluamos la manera en la cual expresan, puntúan, señalan, aunque sea sucinto y sea corto, pero es muy importante, chicos. Nosotros somos seres sociales y la herramienta social por antonomasia es el vocabulario. Así que por favor, ténganlo presente. ¿Sí? Nada más, chicos. Perfecto, bien. Bueno, ¿cerramos por acá o alguien tiene algún otro comentario? Yo ya estoy listo, cuando ustedes quieran. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. El con los chicos. viernes a ¿Están las todos bien? 15 horas. Jacqueline, vos querías preguntar algo en A las 3 de la especial tarde, a la misma hora. que nos quedó a las 13. Lo A ver, pregunto decime. porque por ahí le puede servir al resto de los chicos. Dale. En una pregunta de las de multiple choice, obviamente, Dale, ya que la tengo corregida, va a ser multiple choice, que hablaba de mediación, preguntaba, la mediación previa obligatoria tiene por objeto a descongestionar el Poder Judicial, facilitar la comunicación entre las partes y dictar una resolución tras haber escuchado las posturas de ambas partes. Después, bueno, ninguna es correcta. Intentar evitar el proceso judicial aplicando multas a las partes por incumplimiento de una resolución judicial y de descongestionar el Poder Judicial dictando un laudo que resuelva el conflicto para evitar el proceso. Bueno, Para evitar el proceso. a ver. En una te habla de dictar un laudo. Sí, No dicta un laudo. Los mediadores no dictan laudo. Lo que pueden hacer es un acta de conciliación, de acuerdo, o un acta de cierre sin acuerdo, pero no dictan laudo. Tampoco dictan una resolución. ¿Mm? Y tampoco aplican multas. Por eso es que ninguna es correcta. Porque si bien todas tienen elementos que hacen, pero tienen alguno que lo saca de la posibilidad o se excede de las facultades del mediador. O sea, no pueden aplicar multas por el incumplimiento de una resolución judicial. Si una parte incumple una resolución judicial, el que puede aplicar las multas es el juez, no el mediador. ¿Mm? Sí, perfecto. ¿Está? Ahora Por está. eso es Muchas que la gracias. respuesta es que ninguna es correcta. Y les hago si me escuchan, un comentario final, una cosa más, Sí. como herramienta. Yo sé que Marisa también lo ha hecho, la doctora Berardo también lo ha hecho, y yo lo hice y lo experimenté. Yo, tanto en la primera clase como en todas, les dije, chicos, escríbanme, pregúntenme, estoy a disposición de ustedes para aclararles alguna duda, mándenme correos electrónicos. Y de todos ustedes, solamente hubo 2 personas que me escribieron para preguntarme algo, y casualmente a esas 2 personas les fue bien.
Mira. 2, miren que son muchos ustedes, y les fue bien. Significa que eso también nosotros evaluamos la necesidad de que ustedes consulten lo que necesitan, porque es importante que no se queden con alguna duda. Si ustedes la pueden evacuar y nosotros se los podemos ayudar, estamos para eso. Por eso somos profesores de Derecho en este caso, si no, estaríamos del lado de ustedes. Así que si tienen alguna duda en miras al recuperatorio, además de esta clase que hicimos hoy, mándenos un correíto y nosotros, si estamos en condiciones, se los vamos a contestar inmediatamente. Un solo comentario con Sépanlo. eso que dijo. ¿Sí? Un solo comentario, no por chupamedia ni nada. Yo le mandé un mail a usted y me lo contestó. Fue un mail que encima mandé a cualquier hora, así que le agradezco mucho la respuesta. Bueno, Olvídate. otra cosa, chicos. Yo creo que mi correo privado no lo di, pero 24-7-365. como digo, mi correo privado, digo, no lo di, pero a lo mejor porque yo vengo con el campus desde el año pasado. Nadie escribió en el foro, nadie me mandó un mail privado, y los 7 chicos que tuvieron problema, que no pudieron entrar, ninguno se comunicó. O sea, eso también me da la pauta que todos esos no vinieron a clase, porque yo en clase les dije, yo voy a estar en línea, sí o sí voy a estar en línea. Me escriben inmediatamente si tienen algún problema. ¿A vos te escribieron, Guille? A mí nadie. Me escribió Jerónimo. Pero entonces cuando empezamos a hacer que uno le escriba y hasta que me llegó a mí, porque yo no estaba pendiente del WhatsApp, yo estaba pendiente del campus. Cuando leo el WhatsApp de Jerónimo ya había pasado mucho tiempo, porque hasta que él lo vio, me lo reenvió, o sea, todo generó la demora. Yo estaba mirando el campus, que es lo que dije que iba a hacer. Nadie escribió. Nadie preguntó nada por el campus. Sí, tenés razón. El año pasado vos, Jacqueline, lo viviste. El año pasado teníamos un foro con muchas preguntas y consultas y cosas que se iba retroalimentando, porque todos lo podían leer. A mí lo que me pasó que el mail ese que mandé fue porque, por ejemplo, no veía cómo estaba habilitado el foro para hacer la pregunta. Entonces dije, bueno, ya fue, mando un mail. Pero como ustedes tienen opción de mail privado a nosotros, yo ni sé cómo está, pero el año pasado me acuerdo que cuando hicieron algunos preguntas, entonces me mandaban un mail privado, un menú o por el correo del campus. El cuatrimestre pasado estaba habilitado el foro, entonces estaba bueno porque la pregunta que hacía uno la veían todos, entonces no tenías que por ahí. Igual en la comisión 1 está habilitado el foro y no escribió tampoco nadie. Así que ese es un tema, pero bueno, yo voy a ver si puedo hacer como incorporar pero igual, pues yo digo, formas de comunicarse tenían, porque tenía los correos privados de Guillermo, y de Titi, de Silvia Berardo, tenían acá también para comunicarse por acá, y la realidad es que no lo hicieron. O sea que... No, y la verdad que yo mandé el mail a cualquier hora y me lo contestó rapidísimo, así que en serio muchas gracias, porque por ahí otro no se toma el trabajo. Es verdad. Es verdad. Profe, yo también quería decir que, por ejemplo, los trabajos prácticos que subió la doctora Berardo, yo los intenté, los resolví, se los mandé, le pregunté si ella los podía mirar para decirme si estaban bien o estaban mal, y también se tomó el trabajo de leerlos y responderme. Bien, porque eso ustedes no lo mandaron por la página, lo mandaron por... No, porque no era obligatorio, o sea, yo lo hice para tener una idea de ver si lo que estaba haciendo estaba bien. Claro. Bien. Buenísimo, buenísimo, muy bien, chicos. Bueno, yo acá en este momento... Muy bien. Bueno, esperemos que tengamos muy buenos resultados. Estoy abriendo un link vamos que diga... a evaluarlo bien. Sí, exactamente. Exactamente. Y después me dirán ustedes si así nos hacen trabajar menos. Bueno. Viernes. El fin de semana tenemos que tomar sol, tenemos que hacer actividades privadas, no estar corrigiéndonos. Así los corregimos rápido y seguimos de largo, porque les va a ir todo bien. Exacto, así es. Y el lunes comienzan las clases. El lunes 24, porque ya no es feriado, así que comienzan las clases. No es feriado, exacto. Entonces, ¿las notas van a estar el mismo día? No, tampoco. Eso es una expresión, o sea, el doctor Vicente está haciendo un comentario jocoso. No es tan fácil, nos lleva mucho tiempo. Comentario jocoso. Pero no, van a estar cuando podamos. Pero las clases empiezan el lunes. No sé si van a poder tomar sol entonces, profe. Es una buena pregunta, Agustina. Quédense tranquilos que van a estar. Sí.
Vamos a hacerlo lo antes posible, pero bueno, pero es verdad, no sé si vamos a poder tomar sol. Por lo pronto, ahora ustedes, los que les fue mal, estudien y bueno, y cualquier cosa se comunican con nosotros. ¿Eh? Así Yo ahí es. lo anoté, después tendrían que ver ustedes si acá dice añadir un nuevo tema, si ustedes tienen acceso a eso, como para poder abrirlo. Después, Jacqueline, fíjate vos que sos conocedora del campus. Pero ahí lo Perfecto. abrí. Ahí estoy ¿Mm? tratando de abrir. Listo, a ver qué pasa. Bueno, nos comunicamos entonces, estamos en contacto el viernes y el lunes Listo, chicos. nos vemos en la clase. ¿Eh? Que Bueno, tengan gracias. Bueno, semana. gracias. Exactamente lo mismo. Bien, Estudien, vagos, estudien. Pórtense exactamente. bien y Ahí quedó estudien, ¿sí? habilitado. Ahí quedó habilitado. Perfecto, buenísimo. Gracias, Jacqueline. Saludos a Ah, de todos. nada, Bárbaro, chao, Jackie. chicos, Gracias. Chao. Chao, cuídense, cuídense. Chao, Mari. Después hablamos por privado. Dale, sí.